Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo episodio, ya episodio número 41. Tenemos una invitada muy especial, muy especial. Ella ya nos va a contar un poco quién es. Ella es Kelly Villamil. Nos conocimos muy de cerca y Kelly, bienvenida acá a este episodio número 41 sin filtros, brindando mayor bienestar a las personas. Más que nos cuentes un poquito de lo que has hecho, es quién es Kelly, cómo se identifica Kelly en su vida. Claro que sí, Sebas. Muchas gracias también, muy feliz y agradecida por estar acá contigo. Muchas gracias también por la invitación y bueno, agradeciendo que hoy es un gran día. Bueno, Kelly, mi nombre es Kelly Villamil. Yo soy una mujer que de verdad sueña y que desde muy pequeña soñó con ser libre, con tener libertad, tener tranquilidad. Yo incluso nací en Urabá y me vine a vivir a Medellín incluso siendo menor de edad, cuando tenía 17 años, pero realmente con la sensación de que había algo grande, o sea, de que hay algo grande, de ayudar a mi familia, de impactar de forma positiva, pero sobre todo de crecer porque yo era súper tímida, tenía muchos miedos, inseguridades, pero aún así seguí la voz, no sé si has escuchado, pero es la voz de la conciencia, como esa voz interna que te dice hazlo, ve, y aunque sea con miedo a hacerlo, entonces realmente esa soy y me guío mucho por eso. Genial. A los 17 años saliste de tu ciudad a Medellín. Un cambio drástico. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Por qué decidiste salirte tan temprano, como desvincularte de tu familia como tal? Claro que sí, Sebas. Bueno, yo nací en un hogar con mi mamá y conmigo somos cuatro hermanos. Yo soy la mayor de todos ellos. Y desde muy pequeña también veía cómo mi mamá se esforzaba, también trabajaba, salía, llegaba al mediodía para atendernos, para estar pendiente. Y algo que le agradezco mucho a mi mamá es que siempre ha estado, o sea, siempre nos ha dado lo mejor, nunca nos ha faltado nada. Y realmente cuando yo veía que mi mamá salía, que trabajaba y todo lo demás, yo pensaba, o sea, devolverle tanto a ella por todo lo que nos ha hecho y por todo lo que nos ha dado de una forma muy abundante a través mi mamá siempre ha soñado con tener su casa y ahorita te cuento un poco más, pero con tener su casa propia, vivir en todo eso. Y yo cuando terminé de estudiar, que nos decían, bueno, termine de estudiar para que consiga un buen empleo, a la final, si tú estudias, debes estudiar para ser alguien en la vida. Y eso fue lo que en el colegio me dijeron y es como tal el sistema. Y siempre me destaqué por eso, por ser la mejor, por tener buenas notas y todo lo demás. Y teniendo ese deseo ardiente en mi corazón, porque siempre ha estado mi mamá y mi abuela juntas, o sea, mi papá nunca, no, nunca hemos vivido juntos, o sea, como tal, pero mi mamá y mi abuela siempre han estado pendientes de lo que necesitaba cuando estaba pequeña, de mis necesidades y todo eso. Y es algo que yo les agradezco y me siento muy agradecida. Entonces, realmente salir a los 17 años y desprenderme de mi hogar, de mi casa, de mis hermanos, fue difícil, o sea, lo sentí porque fue dejar todo y venirme sola, o sea, no fue como o sea, no, yo incluso me vine teniendo ahorrados en promedio $100, que son, sí, $100, o sea, yo tenía eso ahorrado, yo no sabía ni cómo iba a ser, ni qué iba a ser, ni cómo, pero con ese deseo ardiente de salir, de impactar, de no sé cómo le voy a dar lo mejor a ellas, pero de inspirar a mis hermanos para que ellos también lo hagan. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo hice y eso fue cuando empecé y cuando llegué pues como tal y salir de allá y dejar todo. Qué bacano porque muchas personas no hacen eso porque no es que no tengo el dinero para sobrevivir. Y tú tenías, digamos, $100, estabas muy joven, o sea, no había excusas, sino había un deseo. Cuando hay un deseo, los miedos se ocultan, los miedos se van, porque obviamente miedo sí hay, pero el miedo estaba tan pequeño que lograste hacer eso.
Total, es verdad, y realmente de eso se trata, de avanzar con miedo, sin miedo, pero hacerlo. A la final el miedo es un estado que paraliza y que hay dos opciones, quedarse en el mismo lugar o hacerlo y avanzar. Y bueno, Y eso es libertad, porque estás eligiendo una mejor opción. En vez de quedarte, te podías haber quedado en tu casa, todo bien, en esa comodidad incómoda, pero decidiste elegir por una mayor libertad, tanto para ti como para tu familia como tal. Hablemos un poco de eso, porque tú y yo nos conocemos a través de un modelo empresarial, para las personas, digamos, que nos están escuchando. ¿Qué es eso? El servicio a los otros. Porque, digamos, para ti en este momento es fundamental no solo construir otra columna financiera adicional, sino también abrirse a este campo, digamos, de los negocios apalancados. claro que sí, Sebastián, pues directamente siguiendo la historia, cuando yo incluso terminé de estudiar, yo empecé a trabajar en una entidad financiera como asesora de servicio al cliente, en un call center, atendía muchas llamadas de muchos clientes. Y realmente yo sentía que cuando estaba allá, que no era mi propósito, o sea, yo me sentía muy agradecida, pero sentía que incluso lo que ganaba en ese momento solo me alcanzaba para lo básico, para sobrevivir, pero también veía otras personas que incluso también se sentían así y seguían así, o sea, sentían que ese era el camino, que fue lo que tocó, pero yo sentía, debe haber algo más, debe haber algo más grande, o sea, directamente lo sentía en mi corazón y veía como muchas personas, incluso afuera o en las redes sociales, cumplían sus sueños, tenían éxito. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo? ¿Qué realmente es lo que están haciendo? Y dentro de esa etapa, una amiga me presenta un modelo de negocio apalancado, de emprender, pero de forma apalancada. Realmente ya me habían presentado muchos negocios antes, pero no había conectado porque no había conectado como con lo que era, con lo que es mi propósito, mi esencia. Y en ese momento que ella me presentó, cuando yo conocí el producto y lo tomé, yo dije, wow, increíble, si esto a mí me gusta, le gusta a todos, a mi mamá, a mi abuela y más aún porque les beneficia en salud. Y cómo se puede generar un impacto tan grande. Y cuando me hablaron no solo de Colombia, sino de otros países, yo, o sea, como que mi mente se iluminó. Eso no es solo acá local, no es solo acá regional ni en un país, eso es por todo un continente. Entonces, cuando vi eso, cuando vi el potencial de la marca, el potencial del producto, el potencial del mercado y que ya me ponían todo a mi disposición, bodega, oficinas, todo, yo dije, acá hay algo grande, o sea, acá es Exacto. Es estar abiertos. Las oportunidades siempre estar. A veces las oportunidades nos pasan así, pero por no estar abiertos, no las vemos. total. Entonces, estar abiertos y estar dispuestos para tomarlas. Muchas veces esa oportunidad no llega como uno quiere, Sí, llega a través efectivamente. de otros medios en torno para lograr eso que uno quiere. Cuéntame cómo lograste, digamos, encontrar ese propósito, esa visión. Bueno, algo que me ha ayudado mucho, Sebas, fue, uno es el promedio de las personas que se rodea, del contexto, de realmente si uno anda con 5 millonarios, o bueno, con 5 personas que fuman o con 5 personas que beben, al final vas a ser el próximo, eso es inevitable, o sea, por el contexto con el cual te relacionas. Yo empecé a entender eso, o sea, empecé a entender lo de la ley de proximidad, lo de la ley de un contexto, con quién me rodeo, con qué personas ando, a quién escucho, y me empecé a invertir en mí, o sea, empecé a invertir en ese crecimiento personal y en estar cerca de esas personas exitosas, o sea, de estar personas que me inspiran, de estar personas que han logrado sueños que yo también quiero cumplir. Y al ver que son personas normales, comunes y corrientes, y que lo que los ha diferenciado es las decisiones que han tomado, cómo se lo han tomado, que se la creen y que con disciplina lo hacen. Y me empiezo a rodear de eso, o sea, empiezo a ver que es posible, a ver que es real, a ver que también me lo merezco. Y cuando yo empiezo a hacer eso y a través del modelo de negocio apalancado con el cual
a través de todo el posicionamiento que hacemos, a- existe ese contexto y esa proximidad. Entonces empiezo a creer, empiezo a, a crecer, porque cuando uno es el promedio de las personas que se rodea, porque adquiere esa misma forma de pensar, adquiere esos hábitos, o sea, es inevitable que eso suceda. Entonces, cuando yo entiendo eso, empiezo a invertir en mí, empiezo a rodearme en contextos, empiezo a seleccionar muy bien con quién ando, quién leo, a quién escucho, realmente todo se empieza a transformar, no solo afuera, sino que todo se empieza a transformar desde adentro a través de romper esos paradigmas, limitaciones, creencias limitantes, miedos, inseguridades. Yo era demasiado tímida, pero realmente a través de eso, un contexto correcto, elegir bien con quién me rodeo, a quién escucho, con quién paso la mayor parte del tiempo, cuido mi energía, porque eso influye en mi forma de pensar, mi forma de sentir. Y a la final es lo que voy a dar al mundo, es lo que voy a aportar, es lo que te voy a dar a ti. Entonces, para eso es demasiado importante con respecto alineado con lo que estábamos hablando. ¿Cómo lograste vencer esa timidez? Porque no solamente tú, también hay otras personas que dicen, ah, yo soy muy tímido, no me gusta, digamos, hablar con muchas personas. ¿Cómo lograste cambiar esas creencias en tu cabeza? Claro que sí, Sebas, principalmente eh, creyéndome lo que yo quiero vivir, o sea, cambiando mi lenguaje desde adentro, diciéndome, o sea, que yo soy capaz, yo soy una mujer enfocada, yo soy segura, yo soy, o sea, no hay otra mujer como yo. Y cuando yo empiezo a sentir eso, que tengo mucho para dar, que tengo mucho por dar, por hablar, empiezo a hacerlo. Incluso cuando empecé a hacer videos y todo lo demás, yo también me da miedo mostrarme a la cámara, me da miedo coger el celular y pues hablar ahí, pero realmente es el miedo al que dirán, el miedo a la opinión de la gente, el miedo al que van a decir de mí, ay no, qué miedo, pero al final cuando uno entiende que uno tiene tanto para dar, que uno no lo hace por uno, sino en lo que yo puedo aportar, en lo que yo sé, en lo que yo te puedo dar para que tú también crezcas, al final uno no piensa en uno, sino en el bienestar de la otra persona. Y cuando uno se empieza a cambiar ese lenguaje en el pensamiento y lo que uno se dice de sí mismo, se empieza a transformar, como uno se habla y como uno, incluso como uno se expresa, como uno se viste, porque yo escuché una vez, si tú en ese momento estuvieras viendo una película y esa película fuera la historia de tu vida, ¿te gusta lo que ves? Y cuando yo me empecé a hacer esa pregunta, yo, me gusta lo que veo. Y en ese momento yo dije, voy a hacer que me guste lo que veo, voy a creerme la historia, voy a creerme la película, o sea, voy a creerme la mujer que quiero ser, voy a accionar como mi mejor versión, voy a hablar, voy a vestirme, a transmitir como esa mujer que veo. Y al final esa película me gusta. Y entonces fue cambiar esa forma de pensar, de la forma en la cual me hablo y empezarlo a hacer, porque al final uno no lo hace al inicio muy bien, pero se me, todo mejora, se moldea, se pule a través de la acción. Pero nada pasa en el estado de quietud, nada pasa. Pero cuando uno se mueve, empiezan a suceder cosas extraordinarias y uno empieza a mejorar, empieza a ser mejor que antes a través del movimiento y de la acción. Exacto. Cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, va a cambiar la forma en la que tú haces las cosas. Y eso ha transformado ese propósito. El propósito siempre está en el servicio a los demás. No está ligado muchas veces, mejor no, no es que no está ligado a lo que tú aprendes en el sistema educativo, está en cómo sirves a los demás. Ya está esa libertad. Tienes toda la razón, Sebastián, así es. Incluso hay algo y es que, por ejemplo, muchas veces nos han hecho creer que se debe evitar el fracaso a toda costa, que solo hay un camino correcto, pero realmente uno necesita cometer errores y fracasar para aprender y crecer. Pero uno no fracasa ni comete errores estando en el estado inmóvil o de quietud. Uno aprende en el camino y uno cada vez descubre qué es lo correcto, qué es lo mejor y cuál es el camino para acercarse cada vez a la mejor versión que cada uno tiene. Ese ha sido el mayor obstáculo que
has tenido en temas a la timidez? ¿O has tenido algo más grande? Algo más, muy buena pregunta, porque realmente eso me hace reflexionar. O sea, dentro del camino se han presentado situaciones, sin embargo, o sea, uno no es las circunstancias, sino realmente cómo reacciona y lo que uno, cómo te sientes en ese momento y cómo reaccionas o cómo tomas decisiones ante la vida misma. Y siento que una de esas fue vencer la timidez, también dejar atrás mi familia y todo lo demás, o sea, no dejarlos atrás, sino, o sea, dejar mi estado, mi zona cómoda, mi zona de confort y, y realmente superar esos miedos e inseguridades que en ese momento tenía y que dentro del proceso han ido mejorando. Dentro de eso, siento que cumplir mi palabra, o sea, cumplir mi palabra también ha sido un gran reto porque a veces uno procrastina, uno siempre tiende a procrastinar, a dejar para después. Después lo hago, después madrugo, después hago ejercicio, después dejo más el azúcar, un ejemplo, después llamo o hago esa llamada, después doy ese regalo. Pero realmente uno de los grandes retos ha sido cumplir mi palabra, o sea, cumplirme a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, un reto fue empezar a hacer cuando me levantaba burpees, 100 burpees, un ejemplo, todo, pero yo lo hago, 100 burpees en la mañana y 100 burpees en la noche porque siento que activa mi energía, me gusta, cada uno decide cómo quiere activar su energía, pero yo lo hago y realmente a veces no lo quiero hacer, a veces me siento tan cansada, a veces no, mi cuerpo me dice que no, pero lo hago. Entonces uno de esos retos que ha sido cumplirme y cumplir mi palabra. Cuando le digo a alguien, cuenta conmigo para eso. Cuando le digo a alguien, este día te voy a solucionar, es, me cuesta, pero siento que dentro de ese reto me ha ayudado a crecer como persona porque uno se convierte en su palabra. Y cuando uno se cumple, es fácil que poder decirte algo y al final cumplirlo porque ya te has cumplido tantas veces, aunque sean cosas pequeñas, te vuelves imparable. ¿Qué herramientas te han ayudado para cumplir tu palabra o como para no procrastinar tanto? Porque, digamos, eso no solamente te pasa a ti, también le pasa a muchas personas y es muy común hoy en día. Sí, total. Uno de eso es que em, mm, es saber que, es decir, hago esto, por ejemplo, o lo hago o me muero, un ejemplo, o sea, en el sentido de que el tiempo es limitado. O sea, uno vive como si fuera a vivir eternamente o para siempre, pero realmente el tiempo es oro, el tiempo es valioso, o sea, una decisión, solo un momento puede cambiar la vida de uno para siempre. Entonces, cuando uno está atento a eso y cuando uno sabe que el tiempo de uno es limitado, un día más es un día menos, o sea, que directamente sabemos que todos sabemos lo que vamos, o sea, que no somos eternos, que somos limitados, que el tiempo no es recuperable. Entonces, cuando me hago esa pregunta y digo, hoy 7 de julio es 2025, no va a haber otro 7 de julio de 2025, nunca más se va a repetir un número como este y como este día. Entonces, al pensar en eso y al pensar que no se va a volver a repetir y que yo elijo cómo vivirlo, cómo cumplirme o no, y cuando pienso, si yo no me cumplo, estoy retrasando un día más, estoy retrasando un momento más de mi vida solo por eso. Y cuando yo me digo, cumplo o me muero, o sea, o lo cumplo o lo cumplo. Entonces, al tener como ese estado de, de que me lo cumplo o me lo cumplo, realmente nos permite accionar mucho más y que el tiempo es valioso, que mi familia, como te comenté, mi abuela y mi mamá se merecen lo mejor, mis hermanos inspiración para que activen también su propósito y miles de familias que también lo pueden hacer. O sea, no hay, eh, no, es importante hacerlo, ya o ya. Ya o ya, no hay de otras. Contar hasta 5 y ya, lo tengo que Es, hacer. exacto. Así. Esta pregunta me gusta mucho, se la dejo a todos. ¿Qué le diría?
esa niña, Kelly, a la Kelly de hoy? Bueno, eh, esa niña le diría a Kelly, vas a cumplir todos los sueños mucho más de lo que imaginaste. O sea, adelante, continúa, dale con toda, vas muy bien, así es. Y no tengas miedo de accionar, no tengas miedo del que dirán, no tengas miedo a la crítica, no tengas miedo a lo que tú eres, a mostrarte tal cual como tú eres, porque eres historia, eres inspiración, eres única. Avanza, porque te prometo que vamos a cumplir todos los sueños, incluso mucho más de lo que imaginaste, y le vas a dar lo mejor a las personas que amas. Entonces, realmente eso le diría, y la vida es lo que hacemos con ella, o sea, es convertirte, es convertirnos en una persona de valor para vivir la vida que realmente deseamos. Y la realización realmente es nuestro crecimiento personal y en lo que les aportamos a los demás. Eso le diría. Qué bueno, convertirnos en nuestro valor y seguir siempre creciendo. Sin crecimiento no hay libertad. Si no estás creciendo, no estás haciendo libre. Y aquí a Así, esta pregunta, que va con respecto a la libertad, que iniciamos esto, que te gusta mucho, y me gusta siempre mencionar esta frase: la libertad no es hacer lo que nos dé la gana, la libertad es elegir una opción sobre múltiples opciones, pero siempre estar mejorando esa opción que elegiste. ¿Qué es para ti ser libre? para mí ser libre es realmente es realmente, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Y realmente ser libre es que tú seas capaz de elegir lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer en tu día. O sea, ser libre es tú elegir con quién vas a estar, elegir con qué tipo de personas te vas a relacionar, elegir lo que vas a dar, elegir lo que vas a hacer. O sea, ser libre es realmente tú elegir cómo vas a vivir. O sea, elegir si ser víctima o ser responsable, elegir si ser una persona de valor o no, elegir dar tus dones y talentos al servicio de la humanidad o quedarte con ellos. Es realmente elegir cómo quieres vivir, la persona en la cual te quieres convertir, y realmente lo que realmente es importante también es lo que vas a dejar, el legado, o sea, el legado que en ese momento estás construyendo y cómo te van a recordar. Por eso es tan importante. Incluso hay una parte que me gusta, a mí me gusta leer la Biblia, que dice, más vale tu reputación que incluso el oro y la plata. O sea, ¿cómo está tu reputación hoy? ¿Quién eres? O sea, qué tipo de persona de transparente, ético das, y a la final eso es por lo cual vamos a ser recordados, y para mí ser libre es tener esa capacidad de elegir, pero elegir sabiamente. Tener esa capacidad de elegir. Eso es libertad. Dime un número del 1 al 22. 19. 19. Voy a leer, hay dos mensajes, digamos estos números. Un mensaje es lo que la vida te está mostrando en este momento, el otro es lo que la vida quieres que hagas en este momento como, como líder. Entonces acá te voy a leer ese 19, valentía. Uy, se relaciona mucho a lo que acabaste de decir, el valor de decidir. En la historia, los hombres y mujeres que son recordados son aquellos que fueron valientes. De los cobardes no se habla, porque nadie ha hablado de ellos. Esta carta llega a ti para recordarte que la valentía no es ausencia de miedo, sino la fuerza de tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo. Las personas que transforman su vida toman decisiones con rapidez y convicción. Esas decisiones firmes son las que abren puertas y provocan verdaderos saltos cuánticos. La duda prolongada desgasta, la acción sostenida transforma. Reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión crucial para lograr algo que realmente deseabas?
Ese Wow, texto lo tomé de Luis Fernando Huergo, que de hecho está en el episodio 40. increíble, increíble. Ahí, ahí tienen la pregunta, ahí tienen la reflexión. Valentía es tener ese valor de decidir. Dime otro número, del 1 al 22. Eh, el 11. 11. Valentía y ayuda a los demás. A ver qué lo tengo por acá. Se me perdió ya. El primero en actuar, ayuda a los demás. El primero en actuar. Marcos 9:35. Dice, el que quiera ser el primero deberá ser el mayor servidor de los otros. Hoy esta frase te invita a reflexionar no sobre el servicio, sino sobre tu disposición a tomar acción sin esperar reconocimiento. Esta carta te recuerda que avanzar implica hacer lo que te corresponde, con determinación, incluso si no ves resultados inmediatos o si el reconocimiento no viene de quienes esperabas. A veces la recompensa no llega de la persona que ayudaste, sino desde un lugar totalmente inesperado. El verdadero progreso no está en hablar de lo que vas a hacer, sino en moverte, decidir y actuar con amor y convicción sin necesidad de aplausos. Reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste acción con fuerza sin esperar nada a cambio? Es algo muy curioso, las dos que elegiste, esto no es casualidad, es causalidad. Total. Son de Luis Fernando Huergo. Son Sí, mensajes de Luis Fernando Huergo. increíble, estamos conectados. Con el libro Redefiniendo mi identidad, Sí, recuerdo cuando él lo sacó, yo fui una de las primeras que compré el libro. eso. Gran libro. Sí, ¿Qué recomendaciones le das a las personas en torno a libros, cursos, herramientas para ir por su mejor versión? es demasiado importante porque cuando uno se dice que para tener la vida que sueñas, te costará la vida que tienes, en el sentido de que eso es muy real, debes pagar el precio. Y el precio de lo que va a costarte la vida que sueñas, en el sentido de que si no te gusta madrugar, tú lo puedes hacer, levantarte más temprano, si no te gusta leer, debes hacerlo, si no te gusta hacer ejercicio, debes activar tu cuerpo, porque todo se relaciona, es estar bien en todas las áreas, pero cuando tú pagas el precio en ti, en hacer eso aunque te cueste, cuando tú pagas el precio de una mentoría, cuando pagas el precio de un curso, cuando pagas el precio de un espacio de crecimiento y de transformación, realmente pagas el precio, o sea, tú estás dando, el dinero es energía, el dinero es una transacción, el dinero y estás pagando el precio. Cuando tú pagas el precio y tú aprovechas eso, a la final eso va a ser tan multiplicado, porque si tú pones tu dinero en tu mente llenará tus bolsillos y eso es una realidad. Lo que tú inviertes en ti va a ser inmensamente multiplicado, mucho más de lo que imaginas, o sea, mucho, muchísimo más, porque todo está en la mente y tenemos algo muy importante y es lo que pensamos, o sea, nuestra mente, todas son más de 70.000 pensamientos todos los días. Y cuando uno invierte en su crecimiento y su transformación mental y personal, realmente encuentra la forma, la alternativa, o sea, la encuentra la forma, no se sabe cómo, pero realmente algo pasa. Es un clic puntual y que a la final cuando tú estás invirtiendo en ti, te estás rodeando de ese tipo de personas que también invierten en ellos y cuando tú te rodeas en un contexto ganador, en un contexto de éxito, inevitablemente vas a ser el próximo porque ya tú estás dentro de esa sincronía, sintonía, energía y eso va a ser de forma inevitable por la persona en la cual te estás convirtiendo y porque estás pagando el precio. O sea, debes sí o sí pagar el precio. Y eso es lo que significa eso. Pagar el precio. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas en redes sociales, ya para dar avisos finales y parroquiales. Claro que sí, Sebas, me pueden encontrar en Instagram, bueno, en Instagram como Kelly Villamil M,
en TikTok también, Kelly Villamil M, y en YouTube como Kelly Villamil también, Kelly Villamil Martínez, me pueden encontrar en las redes sociales, en todo, incluso estoy creando contenido de valor para ustedes, para el crecimiento personal, tras todo, porque créanme que hemos cumplido sueños, incluso con todo el trabajo y se han dicho que trabajar duro es la clave del éxito, pero realmente es trabajar de forma inteligente, trabajar de forma apalancada, es invertir en ti, en crecer, y al final vas a encontrar todas las formas para hacerlo. Yo les contaba que mi mamá soñaba con tener su casa y todo eso, gracias a Dios ya la tiene y vamos cumpliendo sueños y mejorando. Y créanme que lo que se viene es aún más grande, con este espacio de conexión, de crecimiento y de transformación, y con la era de la virtualidad que ya estamos viviendo, que pueden estar acá escuchando muchas personas de otros países. Créanme que el aporte va a ser mucho mayor, el impacto, y ese es el impacto que queremos generar, y que ustedes también lo hagan, que también lo cumplan, que también se transforme. Así Por es, eso, vamos, ¿quieres decir algo más? no, Así es, seguimos creciendo, transformando en este episodio 41. Cualquier duda acá abajo en los comentarios, acá abajo les va a aparecer un link. Si quieren seguir brindando bienestar en voz alta, te va a aparecer un calendario. O si quieres saber un poco más de esta comunidad de bienestar, también en los comentarios de este video, lo puedes escribir acá abajo, también va a estar el enlace para contarte más a detalle de todo este proceso de expansión que estamos creando. Cualquier duda en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo episodio. muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por todo el impacto que está generando, por todo el impacto y el crecimiento y transformación de muchas vidas transformadas que están generando. Créeme que eres una persona que inspira, y lo que se viene va a ser aún mejor. Entonces, muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Con mucho gusto. Gracias aquí.